renacido como el gran regente Tragen invincible el multiverso. 31 El cielo nocturno sobre la sede de la Agencia de Defensa Global brillaba con estrellas, cuya luz no era atenuada por el resplandor de la ciudad que se encontraba muy abajo. La azotea, normalmente restringida al personal de mantenimiento y a los equipos de seguridad, se había convertido en un inesperado santuario de calma antes de la tormenta que se avecinaba. Trag estaba sentado solo en el borde del techo, su enorme figura recortada contra el horizonte estrellado. El abrigo de bestia de batalla que cubría sus hombros se ondulaba levemente con la brisa nocturna mientras miraba hacia arriba con expresión contemplativa. Los pensamientos del emperador eran los suyos, su rostro impasible mientras estudiaba las constelaciones de esta tierra. El suave sonido de pasos interrumpió su meditación. Sin volverse, identificó la figura que se acercaba por el ritmo de su respiración y la ligereza de sus pasos. Oliver reconoció cuando el joven medio Viltrumita apareció en el borde de su visión periférica. Tío Trag. La voz de Oliver transmitía emoción e incertidumbre a partes iguales. No sabía que estabas aquí arriba. Solo vine a ver las estrellas. Mamá dice que debería intentar dormir un poco, pero estoy demasiado emocionado por todo. Trag permaneció en silencio, sin invitar ni rechazar la presencia del chico. Tras un instante de vacilación, Oliver se sentó a su lado, con las piernas colgando sobre el borde del tejado. El contraste entre ellos era sorprendente. El enorme emperador y el pequeño niño, separados por el tamaño, el poder y el peso de milenios, pero conectados por el extraño giro del destino que los había convertido, en cierto sentido, en familia. Las estrellas se ven iguales aquí, observó Oliver, siguiendo la mirada de Trag hacia arriba. ¿Son iguales también en tu universo? Las configuraciones estelares son idénticas, confirmó Trag. Aunque las civilizaciones que las habitan difieren significativamente en algunos casos. ¡Qué genial!, exclamó Oliver, con los ojos abiertos de par en par, maravillado. ¿Has estado en todos? ¿En las estrellas, me refiero? No todos, respondió Trag. El universo es vasto, incluso para alguien que ha vivido tanto como yo. Oliver asintió pensativo, balanceando las piernas al aire libre. ¿Cuántos años tienes? Papá, o sea, mi verdadero padre, nunca me habló mucho de los Viltrumitas antes de irse. Trag consideró la pregunta, sopesando el valor de la precisión frente a la probable comprensión del chico. He existido durante milenios, afirmó simplemente. Desde antes de la guerra civil que diezmó nuestra especie. Guau, susurró Oliver. ¡Qué viejo! ¿Siempre fuiste el emperador? No, corrigió Trag. Me convertí en gran regente tras la muerte del emperador Argyle. Solo recientemente asumí el título imperial. Emperador Argyle, repitió Oliver, tanteando el nombre. Es mi abuelo, ¿verdad? Ya que era el padre de papá. La expresión de Trag cambió sutilmente. Una leve dulzura en la mirada que habría sido imperceptible para cualquiera que no lo conociera bien. Sí. Argyle era tu abuelo, aunque ni tu padre ni tú lo conocisteis. ¿Cómo era? Preguntó Oliver, con evidente curiosidad. Era tan fuerte como tú. El sonido de otros pasos los interrumpió antes de que Trag pudiera responder. Ambos se giraron y vieron a Nolan acercarse, con expresión insegura mientras observaba a la extraña pareja. Disculpe la intrusión, dijo Nolan con formalidad. Vine a hablar de la estrategia de batalla, pero veo que está ocupado. Trag observó a Nolan un momento, notando la tensión en su postura y la cautela con la que miraba a Oliver, este niño que era y no era su hijo. Únete a nosotros, dijo finalmente. El chico preguntaba por Argyle. La expresión de Nolan cambió a una de sorpresa e interés apenas disimulado. Aunque había aprendido de su herencia en su mundo, no tenía recuerdos personales del padre que nunca conoció. ¿Puedo? Preguntó, señalando el espacio junto a Oliver. Trag asintió una vez y Nolan se sentó, completando su inusual trío. El emperador, el príncipe y el joven que los conectaba a través de las realidades. El emperador Argyle fue el gobernante más grande que Viltrum haya conocido, comenzó Trag, con su voz profunda que se oía con facilidad en el aire nocturno. No era el más fuerte físicamente, esa distinción me correspondía, pero su fuerza de carácter y su visión para nuestro pueblo superaron a todos los demás. Oliver se inclinó hacia adelante con entusiasmo, mientras Nolan escuchaba con gran atención, ávido de cualquier información sobre el padre que nunca había conocido. Me encontró cuando era joven, continuó Trag, con la mirada fija en las estrellas. Ya había demostrado un potencial excepcional, incluso para los estándares viltrumitas. Mientras que otros solo veían un arma por perfeccionar, Argyle vio algo más. ¿Te acogió? Preguntó Oliver.
¿Como una adopción? En cierto modo, reconoció Trak. Los Viltrumitas no forman lazos familiares como los humanos. Los niños son criados por el Estado, entrenados para servir al Imperio. Pero Argyle hizo una excepción en mi caso. ¿Cómo fue eso? Preguntó Nolan en voz baja, incapaz de contener la curiosidad por el padre que nunca había conocido. Trak permaneció en silencio durante un largo momento, su expresión distante mientras los recuerdos surgían de las profundidades de milenios pasados. Recuerdo, comenzó, y su voz adquirió un tono que ni Nolan ni Oliver habían oído antes, un día en el que yo era quizás el equivalente a un adolescente humano en desarrollo, aunque solo tenía unos pocos años, según sus cálculos. Acababa de completar una prueba de combate contra 5 guerreros adultos simultáneamente, una prueba que ningún joven Viltrumita había superado antes. Escena retrospectiva. El suelo del campo de entrenamiento estaba manchado de sangre, parte de ella y la mayoría de sus oponentes derrotados. Trak estaba de pie en el centro, respirando con dificultad pero todavía perfectamente equilibrado, su joven cuerpo ya mostraba los músculos que un día lo convertirían en el más poderoso de su raza. A su alrededor yacían las formas inconscientes de 5 guerreros de élite, cada uno al menos 3 veces su edad, cada uno derrotado mediante una combinación de poder bruto y precisión táctica más allá de su edad. Los observadores, comandantes militares, especialistas en genética, instructores de combate, murmuraron entre ellos. Sus expresiones eran una mezcla de aprobación e inquietud ante el gran potencial demostrado por el joven Viltrumita. Impresionante, dijo una voz desde la entrada de la arena. Trak se giró y cayó inmediatamente sobre una rodilla mientras el emperador Argyle entraba al área de entrenamiento. Alto, de complexión poderosa y con una presencia que imponía autoridad absoluta, Argyle se acercó al joven arrodillado. «Levántate», ordenó. Trak obedeció al instante, poniéndose firme, con una postura perfecta a pesar de las heridas que había sufrido durante la prueba de combate. «Has derrotado a 5 de mis guerreros de élite», observó Argyle, rodeando lentamente a Trak. «Guerreros con siglos de experiencia en combate». «Sí, emperador», respondió Trak con voz cuidadosamente controlada. «¿Cómo?», preguntó Argyle simplemente. Trak dudó, sin saber qué respuesta esperar. «Aproveché sus debilidades, emperador». Su exceso de confianza. Su suposición de que una experiencia superior superaría a una fuerza superior. ¿Y lo hizo?, presionó Argyle. «No, emperador. La experiencia es valiosa, pero debe ir acompañada de adaptación. Lucharon como habían sido entrenados. Yo luché como era necesario para ganar». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Argyle, una expresión rara vez vista en un rostro Viltrumita. «Bien dicho». Se giró hacia los observadores. «Déjenos». Los comandantes y especialistas partieron inmediatamente, dejando al emperador y al joven guerrero solos en la arena manchada de sangre. «Camina conmigo», ordenó Argyle, dirigiéndose hacia la salida. Trak se puso a caminar junto a él, manteniendo una distancia respetuosa mientras se movían por los pasillos de la instalación de entrenamiento imperial. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron a una cámara privada. El estudio personal de Argyle dentro del complejo. «¿Sabes por qué me interesa tu desarrollo, Trak?», preguntó Argyle una vez que la puerta se cerró tras ellos. «Porque soy fuerte», emperador, respondió Trak sin dudar. «Porque sirvo al imperio con eficacia». «Muchos son fuertes», replicó Argyle. «Muchos sirven con eficacia. Tú eres único, pero de una manera diferente». Trak permaneció en silencio, sin saber cómo responder. Argyle se dirigió a un mirador con vistas a la capital, con sus relucientes agujas elevándose hacia el cielo. «¿Qué ves?», preguntó, señalando hacia la vista. Trak se acercó, observando el paisaje urbano. «Veo a Viltrum, emperador. El corazón de nuestro imperio». «Mira más a fondo», instruyó Argyle. «Más allá de los edificios. Más allá de la infraestructura. ¿Qué ves?». Trak consideró la pregunta con atención. «Ya veo, orden», dijo finalmente. «Precisión. Propósito». Sí, asintió Argyle con aprobación. «Y por eso me he interesado personalmente por ti, Trak. Porque cuando otros miran, solo ven poder y conquista. Tú ves orden. Propósito. Los principios fundamentales sobre los que debe construirse la verdadera civilización». Se giró para encarar al joven Viltrumita. «La fuerza sin propósito no tiene sentido. La conquista sin visión es vana. La verdadera medida de un gobernante no es cuántos mundos puede subyugar, sino cuántos puede elevar». «¿Elevarse, emperador?», preguntó Trak, un concepto que le resultaba desconocido.
Para elevarnos, explicó Argyle. Para mejorar. Para transformar el caos en orden, la debilidad en fuerza, el potencial en logro. Ese es el verdadero propósito del Imperio Viltrum. No solo conquistar, sino perfeccionar. Puso una mano sobre el hombro de Trak, un gesto de contacto físico casi inaudito en la cultura viltrumita. Serás el más fuerte de nuestra raza, Trak. Eso ya es seguro. Pero pretendo asegurarme de que también seas el más sabio. Trak permaneció inmóvil, con el peso de la mano y las palabras del emperador sobre él. No te decepcionaré, emperador, prometió, con su joven voz cargada de la convicción absoluta que lo definiría durante milenios. No coincidió Argyle, con una especie de orgullo en los ojos. No lo harás. Cuando la voz de Trak se quedó en silencio, la azotea quedó en silencio salvo por los sonidos distantes de la ciudad de abajo. Oliver lo miró con asombro manifiesto, mientras que la expresión de Nolan contenía una compleja mezcla de emociones. Asombro, arrepentimiento, orgullo y una profunda tristeza por el padre que nunca conocería. «Genial», exclamó Oliver finalmente. «Ojalá lo hubiera conocido. Mi abuelo parecía genial». La expresión de Trak se suavizó imperceptiblemente al mirar al chico. «Sí», asintió, extendiendo la mano para alborotar el cabello de Oliver, «ojalá lo hubieras conocido también». Nolan observó esta interacción con fascinación. «Gracias por compartir eso», dijo en voz baja. Los registros históricos hablan de los logros militares de Argyle, de su expansión del imperio, pero no mucho sobre él mismo. La historia registra acciones, no intenciones, respondió Trak. No los momentos privados que moldean esas acciones. Nolan dudó, pero insistió. ¿Era un buen padre? Para ti, quiero decir, por la forma en que te crió. Trak consideró la pregunta con detenimiento. Para los estándares viltrumitas, sí. Era excepcional. Para los estándares humanos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Según los estándares humanos, quizás era severo, exigente e inflexible. Pero también era justo, consecuente y estaba genuinamente comprometido con mi desarrollo, más allá de su mera utilidad para el imperio. Oliver los miró, mientras su joven mente procesaba esta compleja dinámica. Así que ahora ambos son como mi familia, ¿no? Ya que uno es el yo alternativo de mi padre, y el otro es mi tío, hermano del yo alternativo de mi padre. La pregunta fue tan inesperadamente directa, tan infantil en su simplificación de su extraña relación, que ambos viltrumitas adultos se quedaron momentáneamente sin palabras. Las designaciones familiares son complejas, reconoció finalmente Trak. Pero en esencia es bastante preciso, añadió Nolan, sorprendiéndose a sí mismo y a Trak con su acuerdo. Oliver sonrió radiante, visiblemente complacido con la respuesta. Genial. Pasé de no tener padre a tener uno y un tío. La comisura de los labios de Trak se curvó en lo que casi podría haber sido una sonrisa. Es hora de volver adentro, dijo, poniéndose de pie con fluidez a pesar de su enorme tamaño. La batalla se acerca y hay que finalizar los preparativos. Nolan también se puso de pie y le ofreció una mano a Oliver, quien la tomó sin dudarlo. Los tres caminaron de regreso hacia la puerta de acceso a la azotea. Mientras descendían, encontraron a Levi en el centro de operaciones principal, rodeado de sus monitores dimensionales, con expresión tensa mientras estudiaba las lecturas. Se enderezó cuando entraron y le ofreció un respetuoso saludo a Trak. Emperador confesó. Estaba a punto de mandarte a buscar. Informe, ordenó Trak, moviéndose para examinar los monitores. Mi homólogo parece haber dejado de traer más invencibles, explicó Levi, ajustando una de las pantallas para mostrar el almacén donde se habían reunido las marcas malvadas. El recuento final es 18. Llevan una hora planeando estrategias, dividiendo la ciudad en sectores para su destrucción sistemática. ¿Cuánto tiempo falta para que lancen su ataque? Preguntó Trak. Aproximadamente 2 horas, respondió Levi. Están esperando a que anochezca para sembrar el caos y minimizar la visibilidad de los defensores. Trak asintió, procesando la información con su habitual eficiencia. Bien. ¿Es suficiente? ¿Suficiente? Preguntó Nolan. Sí, confirmó Trak. Ahora iré personalmente a ejecutarlos a todos. La declaración, pronunciada con tanta naturalidad, provocó una oleada de conmoción en la sala. Royal, nuestro, Mark y Royal, nuestra, Eve, que habían estado charlando con Cecil cerca, se giraron sorprendidos. Conquest, que estaba de guardia en la entrada principal, se enderezó con repentino interés.
Emperador, comenzó Noran con cautela, con el debido respeto, eso sería extremadamente peligroso. Incluso para ti, 18 oponentes de nivel Viltrumita simultáneamente, 18 niños, corrigió Track con desdén. Sin entrenamiento, indisciplinados, sin la coordinación táctica adecuada. No representan ninguna amenaza. Pero Emperador, protestó Royal Mark, acercándose a la conversación, incluso si cada uno es solo la mitad de fuerte que yo, eso sigue siendo un cálculo que estás haciendo basado en tus propias capacidades, interrumpió Track. No en las mías. Amanda y Roberta intercambiaron miradas y mantuvieron una conversación silenciosa. Fue Roberta quien habló, su voz tenía su habitual precisión analítica pero con un sutil toque de emoción que solo aquellos que la conocían mejor podían detectar. Intentar disuadir al emperador es estadísticamente inútil, observó. Su evaluación del nivel de amenaza es acertada. Para un ser de sus capacidades, 18 Mark Grayson, independientemente de sus mejoras o alineación moral, presentan un peligro mínimo. Tiene razón, añadió Amanda, acercándose a Track, con la capa carmesí ondeando sobre sus hombros. Estás pensando en esto desde tu perspectiva, no desde la suya. Miró a Track con una leve sonrisa en los labios. Aunque me gustaría probar algo, si no te importa. Me he vuelto más fuerte. Track arqueó una ceja y centró toda su atención en Amanda. Explícate. En lugar de responder verbalmente, Amanda cerró los ojos en concentración. Un cambio sutil comenzó a extenderse por su piel. No la transformación dramática que todos habían presenciado antes, con su crecimiento explosivo y cambio de género, sino algo más controlado, más refinado. Su altura aumentó gradualmente hasta que llegó a ser casi un pie más alta que antes, su ropa se adaptó a ello, aunque todavía era más de una cabeza más baja que Track. Su piel adquirió un tenue tono verde, mientras su cabello se oscurecía a un negro puro, cayendo más largo por su espalda, mientras que sus ojos, cuando los abrió, se habían vuelto de un verde profundo, como el del bosque. La capa carmesí con su fajín blanco ahora se ajustaba mejor a su forma alterada, ya no se arrastraba completamente por el suelo sino que seguía fluyendo majestuosamente detrás de ella. Ella giró en un círculo lento, la transformación completa, y miró a Track con una expresión interrogativa. ¿Cómo me veo? Preguntó ella, con su voz igual pero de alguna manera más rica, más resonante. Los ojos de Track se abrieron perceptiblemente, una rara muestra de genuina sorpresa por parte del emperador. La belleza que tenía ante él era inesperada. No el poder puro de su forma monstruosa, sino algo más elegante, más controlado, más compatible con su propia estética. Se recompuso rápidamente, cruzando los brazos sobre el pecho para mantener su porte imperial. ¿Cuándo ocurrió este suceso? Preguntó, con un tono cuidadosamente neutral a pesar del evidente interés en su mirada. Roberta dio un paso al frente y explicó. Amanda buscaba aumentar su efectividad como compañera y como combatiente, explicó. Colaboramos para estudiar la esencia de su maldición, que parecía ser de naturaleza tanto genética como espiritual. Con el conocimiento adquirido de los registros del detective demonio Damien Darklord, continuó, pudimos utilizar una combinación de invocaciones místicas y mis habilidades de manipulación molecular para modificar la expresión de la maldición. A diferencia de Eva, no tengo bloqueos mentales contra la manipulación de materia orgánica, aunque primero realizamos exhaustivas pruebas externas para garantizar la seguridad. La teoría era simple, explicó Roberta. Al alinear la forma maldita más estrechamente con el alma verdadera de Amanda femenina en lugar de masculina, podríamos crear una transformación más armoniosa que, de hecho, aumentaría la eficiencia energética en lugar de disminuirla. Los resultados son como ven, concluyó, señalando a Amanda. Aunque no es tan imponente físicamente como su forma de monstruo anterior, esta versión logra mayor fuerza gracias a una alineación superior entre alma y cuerpo. De manera similar a cómo las mujeres de Viltrumite pueden lograr una fuerza comparable o superior a la de sus contrapartes masculinas a pesar de un desarrollo muscular menos evidente, debido a la eficiencia de su distribución inteligente de átomos. Amanda se acercó a Track, con una sonrisa juguetona en sus labios, ahora teñidos de verde. Déjame probar mi nueva fuerza, suplicó con un tono cariñoso pero decidido. Quiero ver de qué soy capaz. Track la estudió durante un largo momento, con una mirada analítica pero apreciativa. Entonces, con una rapidez que sorprendió incluso a aquellos familiarizados con su velocidad, extendió la mano y la agarró por la cintura, atrayendo su cuerpo hacia el suyo. Amanda dejó escapar un grito de sorpresa, sus mejillas teñidas de verde se oscurecieron cuando se encontró presionada contra el pecho del emperador.
Te voy a poner a prueba ahora, declaró Track, su voz tenía un matiz de algo que rara vez se escuchaba en él. Placer genuino. Antes de que alguien pudiera reaccionar, inclinó la cabeza y reclamó sus labios con los suyos, besándola con una fuerza que nunca antes se había atrevido a usar con su forma humana, temiendo que pudiera causarle daño. El beso fue apasionado, posesivo, una clara declaración de su aprobación que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Cuando finalmente la soltó, Amanda parecía ligeramente aturdida, su forma mejorada se balanceó ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Las Evas se sonrojaron furiosamente y miraron hacia otro lado, mientras que ambas marcas encontraron un repentino interés en el techo o el piso. En cualquier lugar excepto en lo que estaba frente a ellas. Eres realmente más fuerte, reconoció Track con satisfacción. Comparable a un Viltrumita promedio, quizás más. Se giró hacia Roberta, con una expresión de genuino aprecio. Tu contribución a este desarrollo es reconocida y valorada. Entonces, para sorpresa de todos, y más aún de Roberta, Track dio un paso hacia ella, levantó suavemente su barbilla con un dedo y también le dio un beso en los labios. A diferencia del apasionado intercambio con Amanda, este fue más breve, más formal, pero aún así tenía un significado inconfundible. Mientras él se retiraba, Roberta permaneció completamente inmóvil y su expresión normalmente tranquila fue reemplazada por una de sorpresa y asombro. Amanda, recuperándose de su propio momento de falta de aliento, sonrió traviesamente ante la reacción de su amiga. El silencio atónito que siguió fue roto por Oliver, que había estado observando todo el intercambio con la curiosidad sin filtro de la juventud. Entonces, tío Track, preguntó en voz alta, ¿vas a pelearte con ellos ahora y pelear después, o vamos a ir a pelear primero con las marcas malvadas? La franqueza de la pregunta, formulada con tanta inocencia y franqueza, creó un momento de absoluta conmoción en toda la sala. Nolan parecía mortificado, el rostro marcado de Conquest se congeló con incredulidad y Cecil parecía estar contemplando la ruta más rápida hacia la salida más cercana. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. Track se rió. Ni una risita, ni un breve reconocimiento del humor, sino una risa genuina y profunda que llenó la sala y provocó que todos los presentes se quedaran mirando con asombro. Incluso Conquest, que conocía a Track desde hacía milenios, nunca lo había visto reír. Al apagarse la risa, Track extendió la mano y le revolvió el pelo a Oliver con sincero cariño. No, jovencito, dijo, con una calidez que pocos le habían oído jamás. Iremos a luchar. Sin embargo, en su interior florecía un patrón de pensamientos más calculadores. Pensaba en lo rápido que podría conquistar este mundo. Seguir teniendo al niño como parte de la familia, sin estar dispuesto a separarse de alguien a quien ha llegado a querer, sin importar cuán corto sea el tiempo juntos. Oliver le sonrió radiante, claramente complacido de haber divertido a su tío, completamente ajeno a cómo acababa de hacer que el emperador fuera completamente decisivo en su voluntad de conquistar este mundo. Track se giró para dirigirse al grupo, su expresión volvió a su estado normal, aunque quizás con una sutil suavización alrededor de los ojos que no había estado allí antes. Prepárense para la partida, ordenó. Nos enfrentaremos a estas variantes de Marx en su punto de encuentro antes de que puedan dispersarse por la ciudad. Mientras los demás se disponían a cumplir, Levi proporcionó las coordenadas exactas del almacén donde se habían reunido los malvados invencibles. Track, Amanda, Royal Mark, Royal Eve, Original Mark, Original Eve, Nolan, Conquest y Roberta se formaron cerca de la salida, listos para partir. Justo antes de emprender el vuelo, Track hizo una pausa para dar una última instrucción que provocó escalofríos en la mayoría de sus espinas. Si alguno de ustedes desea probarse contra una de estas variantes, declaró con naturalidad, deberán actuar con rapidez. Una vez que haya eliminado a la primera docena, procederé a despachar a los que queden. No pierdan tiempo si desean la experiencia. La confianza informal con la que habló de eliminar múltiples amenazas de nivel Viltrumite, como si no estuviera discutiendo nada más desafiante que un entrenamiento suave, recordó a todos los presentes exactamente quién y qué era Track. No simplemente un emperador, no simplemente un conquistador, sino el ser más poderoso del universo. Mientras despegaban, Royal Mark intercambió miradas con Royal Eve, ambos pensando lo mismo. Tenían mucha suerte de que Track hubiera elegido el enfoque pacífico en lugar del más destructivo. Que había encontrado, en algún lugar de su antigua alma, la sabiduría que Argyle había visto en él milenios atrás. Porque pronto todos verán por qué al emperador se le llama el terror del universo.
El almacén abandonado en las afueras de Chicago vibraba de tensión mientras 18 versiones de Mark Grayson se reunían en lo que alguna vez había sido una planta de fabricación. La maquinaria yacía inactiva a su alrededor, cubierta de polvo y telarañas. Testigos silenciosos del ensamblaje sin precedentes de variantes del multiverso. Levi, con cicatrices, caminaba de un lado a otro frente a ellos. Su rostro desfigurado se contraía de vez en cuando mientras describía su plan en una pizarra digital improvisada. Las malvadas Marks observaban con distintos grados de interés y escepticismo. Sus posturas y expresiones eran tan diversas como sus vestimentas. Una vez que lancemos el ataque, explicó Scarlet Levy, señalando un mapa de Chicago, cada uno de ustedes ocupará su sector asignado. Máxima destrucción, máximo terror. Quiero que este Mark vea cómo todo lo que ama se reduce a cenizas. Mark, con su moicano, se apoyaba en una columna, con los brazos cruzados. Su característico peinado rapado a los lados con una mecha en el centro hacía juego con el brillo rebelde de sus ojos. Sí, sí, dijo arrastrando las palabras, examinándose las uñas con exagerado aburrimiento. Destruirlo todo, hacerle sufrir, bla, bla, bla. ¿Podemos llegar a la parte donde abres portales a los mundos que queramos? Esa es la única razón por la que cualquiera de nosotros escucha tu triste fantasía de venganza. Mark Siniestro le lanzó a Mohawk una mirada fría. Algunos apreciamos el arte de una venganza bien ejecutada, dijo con un tono amenazador. Cuando rompo algo, me aseguro de que siga roto. Oh no, qué miedo, se burló Mohawk, fingiendo temblar mientras lo decía. ¿Ensayaste esa frase frente al espejo esta mañana? Mustache Mark, con su vello facial que le daba un aire de autoridad viltrumita, se interpuso entre ellos. Esta disputa no nos incumbe, declaró, con porte rígido y disciplinado. Somos viltrumitas, o al menos, quienes abrazamos nuestra herencia. El resto solo estáis jugando al poder. Guarda el complejo de superioridad para quien le importe, replicó Mohawk. No todos necesitábamos la aprobación de papá para decidir en qué extremo del universo mear. Viltrumite Mark, vestido con el tradicional uniforme blanco de la élite militar del imperio, se burló. Tu vulgaridad solo confirma tu inferioridad, afirmó con frialdad. Los débiles existen para servir a los fuertes. Esa es la verdad del universo. Y no me interesa debatir la realidad. Mira, otro que se bebió el Kool-Aid. Mohawk puso los ojos en blanco. ¿Te hicieron recitar el juramento viltrumita antes o después de que te tomaran las medidas para ese trajecito tan mono? Omnimark, quien había adoptado el título y el traje de su padre en su realidad, dio un paso al frente. Su presencia exigía atención. Su voz tenía la fuerza de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. Basta, declaró. Mi padre fue un tonto. Dudó. Ninguno de nosotros cometió ese error, por eso estamos aquí en lugar de muertos o encarcelados como tantas otras versiones de nosotros mismos. Mark I, cuya apariencia se parecía mucho a la de la Mark original de este mundo, pero con sutiles indicios de mayor experiencia, negó con la cabeza. Solía pensar que siempre había una decisión correcta. Ahora lo sé. A veces, simplemente existe la opción con la que puedes vivir. Ahora nos la filosofía, espetó Mark II, con un traje similar al original, pero más oscuro. Habla todo lo que quieras. Al fin y al cabo, las palabras no detienen los puños. Y los míos van más rápido que los tuyos. Mark, con un traje clásico que recordaba a las antiguas eras de superhéroes, suspiró. Cuando empecé, creía que ser un héroe era sencillo. Ahora lo sé mejor. Pero al menos no me convertí en esto. Señaló a las versiones villanas de sí mismo reunidas. La autocomplacencia no es algo que te convenga, ya que eres otro yo, respondió Flaxan Mark. Su porte regio delataba su condición de emperador de la dimensión Flaxan en su realidad. Los Flaxanos no hacen prisioneros. Nosotros conquistamos la victoria. Y yo soy su mayor conquista. Una conquista que pronto otorgaré a más mundos. Mark a prueba de balas, con su traje reforzado con armadura táctica, simplemente se encogió de hombros. No lucho por ideales. Lucho para ganar. Eso es lo único que importa al final. Scarf Mark, con una larga bufanda roja alrededor del cuello y la parte inferior del rostro, permanecía en las sombras. Las sombras te enseñan cosas que la luz nunca te enseñará, observó en voz baja. Observa. Escucha. Ataca solo cuando sea necesario. El prisionero Mark, aún con los restos de su uniforme de prisión viltrumita, simplemente observaba con ojos cansados. ¿Crees que has pasado por el infierno? Murmuró sin dirigirse a nadie en particular. No.
El infierno es cuando dejas de creer que alguna vez saldrás de allí. Levi, con cicatrices, suspiró, molesto porque todos hablaban como si estuvieran gritando o algo así, se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la reunión. Si ya terminaron con sus poses, podemos, lo interrumpió un momento en que Mark se puso rígido de repente, abriendo los ojos de par en par, alarmado. Su actitud arrogante se desvaneció, reemplazada por algo que nadie más le había visto antes. Terror puro y puro. Mierda, susurró Mohawk, y luego más fuerte. Joder. En un instante, cruzó el almacén, agarró a Scarlet Levi por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Estás loco? Rugió, con la boca llena de saliva. No nos dijiste que él estaba aquí. ¿De qué estás hablando? Preguntó Levi con cicatrices, forcejeando con el agarre de Mohawk. Las otras variantes se tensaron, observando el enfrentamiento con confusión y creciente preocupación. ¿Qué te pasa? Preguntó Siniestro Mark. Mohawk se volvió hacia ellos, pálido de miedo. ¿Acaso sus instintos son tan torpes como sus cerebros podridos? ¿No lo perciben? ¿Esa abrumadora sed de sangre? El almacén quedó en silencio mientras las demás variantes se concentraban, extendiendo sus sentidos agudizados más allá del entorno inmediato. Una a una, sus expresiones cambiaron. De la confusión a la preocupación y, finalmente, al horror. ¿Qué es eso? Susurró Viltrumite Mark, con su habitual confianza quebrada. Un sudor frío perló la frente de Mohawk y le corrió por la columna. Sus manos, que aún sujetaban el cuello de Levi, temblaban visiblemente, una visión tan incongruente con su bravuconería anterior que varias de las otras variantes intercambiaron miradas preocupadas. ¿Estás bien? Preguntó Mark del traje amarillo con genuina preocupación en la voz. Puede que todos se odiaran o al menos se desagradaran, pero esta demostración era demasiado extraña como para ignorarla. No, no estoy bien, joder, siseó Mohawk, bajando la voz a un susurro desesperado. Ya he sentido esta firma espiritual antes. Literalmente tuve que vivir con la sombra de muerte al monstruo sobre el universo durante una década entera llena de guerra hasta que fue destronado. Al salir de su boca, el techo empezó a derrumbarse. Una lluvia de polvo de hormigón se desplomó mientras enormes grietas se extendían por el techo del almacén. Las variantes miraron hacia arriba y adoptaron instintivamente posiciones defensivas. Una voz resonante y grave resonó por todo el almacén, una voz que provocó escalofríos incluso en los más endurecidos de ellos. Prepárense para nuestra llegada, gusanos. El techo cedió por completo, y por el enorme agujero descendieron varias figuras. Conquest encabezó la marcha, con el rostro marcado por cicatrices deformado en una sonrisa feroz, su enorme silueta recortada contra el cielo nocturno. Detrás de él vinieron otros. Dos versiones de Mark Eve, junto con Nolan con su uniforme de Omniman. Pero la mirada aterrorizada de Mohawk no se fijó en ninguno de ellos. Miró más allá, hacia la figura que flotaba un poco más arriba que los demás, cuya presencia parecía oscurecer el aire a su alrededor. Trad, murmuró Mohawk, el nombre escapando de sus labios como una oración de terror. Las otras variantes se prepararon para la batalla, activando sus poderes y tensando sus músculos. Pero la reacción de Mohawk fue completamente diferente. Sacudió a Scarlet Levi con renovada furia. «Envíanos de vuelta», rugió. «Envíanos a todos de vuelta a nuestras dimensiones. No pienso comerme el corazón por el plan de venganza de este cabrón en un mundo donde, al parecer, Trag es el dueño de la Tierra. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?» Levi forcejeó con su agarre, con los ojos abiertos por la confusión. «Algo va mal», jadeó. «Trag nunca debió estar aquí. Él no gobierna esta tierra. Ningún Viltrumita gobierna esta tierra. Me importa una mierda», gritó Mohawk, con la boca llena de saliva. «Envíanos de vuelta ya», oyó, sus palabras se interrumpieron bruscamente cuando un movimiento borroso pasó junto a él. En pánico, Mohawk no pudo concentrarse bien en la amenaza que se acercaba. Royal Mark ya había arrancado a Scarlet Levi de sus manos y había inmovilizado al viajero dimensional contra la pared opuesta. «Nadie se irá a ninguna parte», declaró Royal Mark, con una sonrisa sádica extendiéndose por su rostro mientras se dirigía a todas las variantes, «no hasta que todos estén hechos pedazos en todas partes». Las variantes malignas se tensaron, listas para la batalla. Mark Siniestro apretó los puños, con una fría mirada calculadora mientras evaluaba a los recién llegados. Viltrumite Mark adoptó una postura de combate que reflejaba a la perfección los protocolos de entrenamiento imperial. Los ojos de Omnimark comenzaron a brillar con creciente energía.
Conquest, al ver el pánico de Mohawk y asumiendo que debía ser el líder ya que todos parecían concentrados en su próximo movimiento, se lanzó hacia adelante con una velocidad devastadora. Su enorme puño apuntó directamente a la cara de Mohawk. Para sorpresa de todos, Mohawk no contraatacó. En cambio, esquivó con una maniobra desesperada, superando a Conquest y subiendo por el agujero del techo. Pero en lugar de huir, hizo algo que dejó a todos congelados en el lugar. Cayó sobre una rodilla en el aire ante Trad, con la cabeza gacha, en una postura de absoluta sumisión. Por favor, suplicó Mohawk, con la voz desprovista de toda su arrogancia. Emperador Trad, me rindo. Completamente. El almacén quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Trad, esperando su respuesta. El emperador observó la variante arrodillada con una expresión de leve curiosidad, sus enormes brazos cruzados sobre su pecho, el abrigo de la bestia de batalla ondeando ligeramente con la brisa nocturna. Curioso, retumbó la profunda voz de Trag en el silencio. ¿Por qué alguien con tanta fuerza no quiere luchar? Seguramente alguien que se acerca a la conquista con poderío tendría más voluntad. No se gana tanta fuerza siendo cobarde. A pesar del terror, Mohawk se irritó un poco ante la acusación. Con todo el respeto, emperador, consiguió decir, esforzándose por controlar su lenguaje, saber cuándo elegir tus batallas no es cobardía. Sé mejor que nadie lo fuerte que eres. El interés de Trag se intensificó visiblemente. ¿Cómo? ¿Me conoces en tu universo? Mohawk asintió vacilante, sin atreverse aún a mirar a Trag directamente a los ojos. Te he visto luchar. Compararnos luchando contra ti es como comparar a un niño humano con un oficial viltrumita. Tragó saliva con dificultad. No, quizá la diferencia sea aún mayor. Trag lo observó un instante. Su mirada penetrante parecía penetrar el alma de Mohawk. Tal miedo no puede provenir simplemente de presenciar una batalla. ¿Cómo has llegado a saberlo? Un sudor frío corría por la espalda de Mohawk mientras aquellos ojos penetrantes lo clavaban desde arriba. Sabía que mentir sería inútil. Algo en la mirada de Trag le hacía estar seguro de que el emperador detectaría cualquier engaño al instante. Hubo una guerra, admitió Mohawk, con la voz apenas por encima de un susurro. En mi universo, entre el imperio de Viltrum y nuestro Trag. Duró una década. Finalmente, Trag murió, y yo, como último descendiente de Argall, fui coronado emperador. ¿Qué? Rugió Conquista, con el rostro lleno de cicatrices contorsionándose de furia. ¿Cómo te atreves a decir semejante disparate? ¿Cómo pudo el imperio de Viltrum traicionar a su señor, su verdadero emperador Trad? Mohawk ignoró el arrebato de Conquest, su atención fija únicamente en Trad, quien lo miraba con una expresión calculadora. Explícate, ordenó Trag simplemente. En mi universo empezó Mohawk vacilante, nuestro Trag era inestable. Más que tú, emperador. Él, ¿cómo lo derrotaste? Interrumpió Mark Original, incapaz de contener su curiosidad. Mohawk se quedó en silencio, claramente reacio a continuar hasta que Trag asintió levemente. Yo también tengo curiosidad por esto, afirmó el emperador. Mohawk respiró hondo. La guerra duró casi una década. Fue todo el imperio Viltrum, la Tierra y la coalición contra Trag. Su voz se volvió más baja. Yo, descendiente de Argall con sangre pura, fui a la dimensión Flaxan, donde el tiempo corre más rápido. Allí, embaracé a muchas mujeres y tuve cientos de hijos que crecieron rápidamente en el acelerado flujo del tiempo. Esto nos dio un ejército casi interminable de Viltrumitas para lanzar contra Trag. El horror de lo que estaba describiendo comenzó a hacerse evidente para todos los presentes. Pero incluso entonces, continuó Mohawk con voz hueca, Trag era demasiado poderoso. Podía matar a cualquier Viltrumita de un solo golpe. Luchamos contra él durante una década hasta que finalmente murió de agotamiento, pero el costo, cerró los ojos brevemente, fue de billones y billones de muertos. Galaxias enteras reducidas a cenizas. Un silencio atónito siguió a esta revelación. Mark Original y Eve intercambiaron miradas de horror. Mark Real, inconscientemente, tomó la mano de Eve Real y la apretó con fuerza. El rostro de Nolan se puso pálido, mientras que la expresión de Conquest mostraba una mezcla de incredulidad y respeto a regañadientes. Amanda y Roberta intercambiaron una mirada de complicidad. Siempre habían comprendido el poder de Trag intelectualmente, pero escucharlo confirmado por alguien que había presenciado todo su alcance fue aleccionador. Y puedo sentir, añadió Mohawk con la voz ligeramente temblorosa, que eres incluso más fuerte que nuestro Trag. No sé cuánto, pero lo presiento. Quizás al menos una docena de veces más fuerte. Negó con la cabeza.
No podemos ganar contra ti. Y realmente preferiría no morir. Miró a Track con desesperación evidente en sus ojos. Que estés aquí, con dos versiones de Mark Eve, debe significar que también eres de otra realidad, con una forma de viajar entre ellas. Probablemente con tu propio Armstrong bajo tu control. Su voz adquirió un tono suplicante y regateador. Puedo serte útil, emperador. Puede que mi imperio no sea tan fuerte como el tuyo, pero un universo que se someta voluntariamente, otorgando más mano de obra y recursos, es mejor que tener que conquistar uno y obtener control sobre él. Puedo hacer lo que me pidas. Ya tengo control sobre mi propio universo. Todos esperaban con ansias la respuesta de Track. El emperador permaneció impasible mientras consideraba la oferta de Mohawk. El silencio se prolongó hasta hacerse casi insoportable. Finalmente, Track habló. Puedo aceptar tu propuesta, declaró, lo que hizo que el rostro de Mohawk se iluminara de alivio. Pero con una condición. Lo que sea, emperador, respondió Mohawk con entusiasmo. Debes matar al menos a otras dos variantes de ti mismo que no sean aliadas mías, declaró Track. Si lo haces, aceptaré tu propuesta. El alivio de Mohawk se transformó en una alegría salvaje. Se levantó con el permiso de Track, crujiendo el cuello hacia un lado, listo para demostrar su lealtad. Las demás variantes malvadas apretaron los dientes con rabia ante esta traición. En cuanto al resto de ustedes, continuó Track, dirigiéndose a las marcas malvadas reunidas, también les daré una oportunidad. Elijan a los más fuertes entre ustedes y podrán enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con mi marca, Nolan y Conquista. Si logran derrotarlos, perdonaré a quienes, como Mohawk, se sometan a mí. Las variantes malvadas intercambiaron miradas, comunicándose en silencio. A pesar de sus diferencias y antagonismo, reconocieron la gravedad de la situación. Después de un momento tenso, asintieron en señal de acuerdo, permitiendo que Sinister, Viltrumite y Omni dieran un paso adelante como sus campeones. Lleven sus batallas a zonas deshabitadas, ordenó Track. Si hay bajas civiles, los mataré a todos por malgastar mis recursos. Los 6 luchadores designados se emparejaron. Omni-Mark contra Nolan, Sinister contra Royal Mark y Conquest contra Viltrumite Mark. Esto va a ser divertido, gruñó Conquest con una sonrisa feroz mientras evaluaba a su oponente. Veamos si eres digno de ese uniforme, muchacho. Yo me gané este uniforme, a diferencia de ti, que solo maltratabas a los débiles, respondió Viltrumite Mark con frialdad, aunque un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Pareces alguien que habla mucho, pero seguramente entiendes que estás a punto de convertirte en una mancha en el paisaje, se burló Royal Mark de Sinister. Realmente tomó en serio el consejo de Track, infundiendo terror en el enemigo antes de la batalla para hacerlos cometer errores, quien simplemente sonrió, con una expresión fría y calculadora. Habla todo lo que quieras. La diferencia entre nosotros, respondió Siniestro, es que en lugar de hablar, golpeo, y cuando golpeo algo, me aseguro de que se quede en el suelo. Nolan y Omni-Mark se enfrentaron, una extraña imagen especular. Uno que había elegido proteger la tierra y otro que había elegido conquistarla junto a su padre. Tengo curiosidad por saber qué te hizo sentir así, preguntó Nolan. Tú, corrigió Omni-Mark. Tú y tu cobardía. Por eso he elegido ser lo que habrías sido si no hubieras sido cobarde. Con estos intercambios finales, las 3 parejas se dispararon hacia arriba, surcando el cielo nocturno en direcciones diferentes, cada una buscando un campo de batalla apropiado para su enfrentamiento. Al partir, Amanda resopló decepcionada. Vamos. Esto no me da la oportunidad de probar mi nueva fuerza, se quejó, flexionando sus dedos verdosos. La mirada de Track se suavizó imperceptiblemente al observarla. Tendrás muchas oportunidades en el futuro, le aseguró. Por ahora, esto es más interesante. Las variantes malvadas restantes observaron este intercambio con confusión y creciente temor, preparándose para la batalla contra Mohawk. La noche apenas había comenzado y pronto la sangre pintaría el cielo de Chicago mientras la guerra invencible entraba en su primera batalla real. El cielo nocturno sobre el desierto en las afueras de Chicago resplandecía con estrellas, cuya luz no disminuía ante el resplandor de la ciudad. En esta extensión árida, Nolan Grayson se enfrentó a su hijo, o mejor dicho, a una versión de su hijo que había tomado decisiones muy diferentes. Omni-Mark flotaba a 20 pies de distancia, sus ojos ardían con un odio tan intenso que era casi palpable. He soñado con este momento, dijo Omni-Mark, y su voz se oyó con facilidad a través del espacio vacío que los separaba. Mirándote de nuevo. Terminando lo que empecé. Nolan lo estudió con atención, notando las sutiles diferencias con su propia marca.
Esta variante era más musculosa y su postura, más rígida, tenía un porte militar. Sus ojos no contenían nada de la compasión, nada de la humanidad que definía a la marca que él conocía. ¿En tu mundo?, preguntó Nolan, ¿qué pasó entre nosotros? La risa de Omnimark fue amarga y hueca. Me entrenaste desde el momento en que se manifestaron mis poderes, mucho antes que la mayoría de las marcas. Me inculcaste la superioridad viltrumita de diario. Me preparaste para ayudar a conquistar la Tierra. Su expresión se ensombreció. Y luego, cuando llegó el momento, dudaste. Te debilitaste. Así que me mataste, dijo Nolan, no una pregunta sino una confirmación. Hice lo necesario, respondió Omnimark con voz endurecida. Lo que me enseñaste. Hay que eliminar a los débiles para que los fuertes prosperen. ¿No es esa la costumbre viltrumita? Antes de que Nolan pudiera responder, Omnimark atacó, salvando la distancia que los separaba con una velocidad cegadora. Su puño impactó en la mandíbula de Nolan con un estruendo que resonó por el desierto. Nolan se tambaleó hacia atrás, sorprendido por la ferocidad del ataque. Se recuperó rápidamente, bloqueando el golpe siguiente y contraatacando con un golpe que envió a Omnimark en espiral por los aires. Peleas como él, espetó Omnimark, limpiándose la sangre del labio mientras se estabilizaba. Preciso. Controlado. Las mismas técnicas que usó mi padre antes de que le arrancara el corazón. La expresión de Nolan permaneció tranquila, aunque sus ojos delataban una profunda tristeza. ¿Es eso lo que quieres? ¿Matarme también? Lo que quiero, gruñó Omnimark, cargando hacia adelante nuevamente, es que contraataques como es debido. Sus puños chocaron en el aire y el impacto creó una onda expansiva que levantó una nube de polvo desde el suelo del desierto. A kilómetros de distancia, sobre las tranquilas aguas del lago Michigan, Conquest y Viltrumite Mark se rodeaban uno a otro como depredadores. El reflejo de la luna se ondulaba en la superficie del agua debajo de ellos, ocasionalmente distorsionado por las ondas de choque de sus poderes en conflicto. «¿Llevas el uniforme?», gruñó Conquest, con su rostro marcado por la cicatriz retorcido en una mueca de desprecio, «¿pero realmente entiendes lo que significa ser Viltrumita?». La expresión de Mark Viltrumita permaneció fríamente serena, su uniforme blanco impecable a la luz de la luna. «Crecí en el corazón del imperio, entrenado por la guardia de élite. Conozco más de la herencia viltrumita de lo que puedas imaginar». Conquest soltó una carcajada. Palabras. Palabras vacías de un niño que juega a los soldados. Se lanzaron el uno contra el otro simultáneamente, y sus cuerpos chocaron con una fuerza que provocó ondas en el lago. El enorme puño de Conquest impactó en la mandíbula de Viltrumite Mark, mientras que el joven guerrero le clavó la rodilla en el abdomen. Ninguno cedió, sus manos se entrelazaron mientras se empujaban, poniendo a prueba su fuerza bruta contra su fuerza bruta. Las venas se les hinchaban en la frente al esforzarse, perfectamente emparejados en esta prueba inicial de poder. «No está mal», admitió Conquest a regañadientes. «Tienes algo de fuerza, después de todo». «Me criaron para esto», respondió Viltrumite Mark apretando los dientes. «Cada célula de mi cuerpo está diseñada para la excelencia en el combate». El punto muerto continuó, sin que ninguno sacara ventaja hasta que, con un repentino arrebato de fuerza, ambos recurrieron a la misma táctica. Un cabezazo brutal. Sus frentes chocaron con un crujido que resonó en el agua. Conquest se tambaleó hacia atrás, momentáneamente aturdido. Viltrumite Mark, aunque igualmente afectado, se recuperó una fracción de segundo más rápido, aprovechando su ventaja con una ráfaga de golpes que lo lanzaron hacia la superficie del lago. Justo antes del impacto, Conquest se giró y dejó que Viltrumite Mark atravesara el agua con la fuerza suficiente para crear un abismo momentáneo en el lago. Mientras el agua volvía a llenar el vacío, Viltrumite Mark se alzó de nuevo, flotando sobre la superficie agitada. Extendió los brazos, contemplando el paisaje iluminado por la luna que se extendía ante él. «Dime», le gritó a Conquest, que estaba recuperando el equilibrio cerca, «¿cómo es tu track?». «El emperador». La cantera abandonada a las afueras de Chicago se había convertido en un campo de batalla. Royal Mark y Sinister se estrellaron contra las paredes de piedra, y su impacto excavaba nuevas cuevas con cada colisión. El polvo y los escombros llenaron el aire mientras intercambiaban golpes que habrían destrozado montañas. «Te estás conteniendo», observó Siniestro, y su rostro marcado por las cicatrices se iluminó con una sonrisa sin calidez. «¿Temes dejar salir al monstruo? ¿Temes que te guste?». Royal Mark volaba en círculos con cautela, manteniendo la distancia por el momento. Esta versión de sí mismo era peligrosa.
No solo físicamente poderosa, sino también desquiciada, lo que le hizo saltar las alarmas. No soy como tú, afirmó Royal Mark con firmeza. Todavía no, replicó Siniestro, con los ojos brillando con maliciosa diversión. Pero todos empezamos en algún punto. En mi mundo, empezó cuando me di cuenta de lo fácil que era. Lo sencillo que era simplemente, tomar lo que quería. Se lanzó hacia adelante de repente, y su puño impactó contra el pecho de Royal Mark en un golpe que le rompió las costillas. Royal Mark respondió con un uppercut que envió a Sinister volando hacia la pared de la cantera, derribando toneladas de rocas. Siniestro emergió de entre los escombros, sacudiéndose el polvo con indiferencia. La primera vez siempre es la más difícil, ¿sabes? Es momento de cruzar la línea. Sacó la lengua rápidamente, lamiéndose la sangre del labio partido. Para mí, fue un villano que se pasó de la raya. No pretendía matarlo, la verdad. Pero entonces sentí que su cráneo cedía bajo mi puño, sentí el cálido chorro de sangre, cerró los ojos, como saboreando el recuerdo. Fue embriagador. La expresión de Royal Mark se endureció con disgusto. Estás enfermo. Soy libre, corrigió Siniestro, bajando la voz a un susurro confiado. Libre de las cadenas de la moral que te atan. ¿Tienes idea de lo que se siente? ¿Quitar una vida y sentir solo poder? Atacó de nuevo, esta vez con una ráfaga de golpes demasiado rápidos para que el ojo humano los siguiera. Royal Mark bloqueó la mayoría, pero varios impactaron, empujándolo hacia atrás contra el suelo de la cantera con la fuerza suficiente para crear un cráter. Siniestro aterrizó junto a él, poniendo un pie sobre el pecho de Royal Mark. Después de esa primera muerte, el resto fue más fácil. Villanos. Héroes que se interpusieron en mi camino. Con el tiempo, su sonrisa se ensanchó. Con el tiempo, cualquiera que me mirara mal. Royal Mark agarró el tobillo de Sinister y lo retorció con fuerza, desequilibrándolo. En el mismo movimiento, se impulsó hacia arriba, propinándole un cabezazo a Sinister con tanta fuerza que le rompió la nariz. La sangre salpicó entre ellos mientras se separaban, dando vueltas nuevamente. ¿Sabes qué es lo mejor? Preguntó Sinister, limpiándose la sangre de la cara con el dorso de la mano. Saben igualito a pollo. Nolan esquivó otro de los ataques de Omnimark. Su batalla se extendió por kilómetros de desierto. El terreno debajo de ellos se transformó. Cráteres que marcaban sus impactos, trincheras excavadas por cuerpos arrojados a velocidades supersónicas. ¿Por qué no luchas contra mí como es debido? Exigió Omnimark, con frustración evidente en su voz. Deja de contenerte. No me contengo, respondió Nolan con calma. Decido no matarte. Hay una diferencia. Esto pareció enfurecer aún más a Omnimark. Atacó de nuevo, esta vez logrando abrazar a Nolan, estrellándolos contra el suelo con una fuerza catastrófica. El impacto creó un cráter de 15 metros de ancho. Mientras el polvo se asentaba a su alrededor, Omnimark sujetó a Nolan debajo de él, con sus manos alrededor de la garganta del mayor Viltrumite. Era débil, siseó Omnimark, con el rostro a centímetros del de Nolan. Mi padre. Pasó años enseñándome que la tierra no era nada, que los humanos eran ganado esperando el matadero. Luego, cuando llegó el momento, no pudo hacerlo. Nolan mantuvo la calma a pesar de la presión aplastante en su tráquea. ¿Qué pasó? Preguntó con voz tensa pero firme. El agarre de Omnimark se hizo más fuerte. Tenía 12 años cuando mis poderes se manifestaron. Desde ese día, me entrenó sin descanso. Sin infancia. Sin amigos. Solo preparación para nuestro gran propósito. La conquista de la Tierra para el Imperio Viltrum. Sus ojos se volvieron distantes, perdidos en el recuerdo. A los 16, estaba listo. Íbamos a empezar con los guardianes del globo, tal como él había planeado. Pero cuando llegó el momento, su voz se quebró levemente. Me miró y dijo que no podía. Que había aprendido a cuidar este mundo. Que quería que lo protegiéramos. Nolan aprovechó la distracción momentánea para liberarse del agarre de Omnimark, lanzándolo con una potente patada. Ambos se pusieron de pie, uno frente al otro a través del cráter. ¿Y eso te enfureció lo suficiente como para matarlo? Preguntó Nolan. Lo traicionó todo. Rugió Omnimark. Todo lo que me enseñó. Todo por lo que me sacrifiqué. Me convirtió en un arma y luego me dijo que no atacara. Atacó de nuevo, pero esta vez Nolan estaba listo. Esquivó la embestida, aprovechando el impulso de Omnimark para voltearlo por encima del hombro y estrellarlo contra el suelo. Así que lo mataste, dijo Nolan, de pie junto al joven Viltrumita. ¿Y luego qué? ¿Conquistar la Tierra te trajo la satisfacción que buscabas?
La respuesta de Omnimark fue otro ataque, ciego de rabia. Nuestro emperador, respondió Conquest a la pregunta de Viltrumite Mark, es la personificación de la perfección Viltrumita. Una fuerza inconmensurable, pero templada por una sabiduría que supera a cualquier gobernante de nuestra historia. Se rodearon uno a otro por encima del lago. Su choque anterior había establecido un respeto cauteloso. ¿Él mismo conquistó la tierra? Preguntó Viltrumite Mark con genuina curiosidad en su voz. En un solo día, confirmó Conquest con orgullo evidente en su voz. Sin derramar ni una gota de sangre humana. Demostró un poder tan abrumador que la resistencia se volvió impensable. Entonces, en lugar de destruir, elevó, trayendo orden y tecnología Viltrumitas para mejorar la existencia humana. La expresión de Viltrumite Mark cambió a una de creciente interés. El track de mi mundo es diferente. Reactivo en lugar de proactivo. Se sienta en su trono, impartiendo órdenes, pero rara vez actúa él mismo. Envía a sus subordinados a conquistar mundos mientras él permanece distante, apartado. Conquest se burló. Una pálida imitación del verdadero emperador. Quizás, reconoció Viltrumite Mark. A menudo me he preguntado por qué. Posee la misma fuerza, el mismo potencial, y aún así, su conversación fue interrumpida cuando Conquest lanzó un ataque sorpresa, su puño impactó contra la mandíbula de Viltrumite Mark con suficiente fuerza para enviarlo girando a través del lago. Viltrumite Mark se recuperó rápidamente, contraatacando con una patada que atrapó a Conquest en las costillas. Intercambiaron una ráfaga de golpes, cada uno de los cuales creaba pequeñas explosiones sónicas que ondulaban el agua. Ninguno obtuvo una ventaja clara, pues sus habilidades estaban demasiado igualadas para una resolución rápida. Después de un intercambio particularmente violento que dejó a ambos respirando con dificultad, se separaron nuevamente, flotando a 100 pies de distancia. Peleas bien, reconoció Conquest a regañadientes. Pocos pueden igualarme golpe a golpe. Viltrumite Mark asintió en señal de agradecimiento. Me entrenó el mejor. Pero el entrenamiento solo compensa hasta cierto punto la habilidad natural. Se quedó pensativo por un momento. Ese es el problema con el track de mi mundo, creo. Nació siendo el más fuerte, bendecido por los cielos mismos, honrado por Dios con un poder sin medida, y sin embargo, lo desperdicia. Él no entiende que con tanta fuerza viene el deber de usarla, de dar forma al universo directamente y no a través de intermediarios. El rostro marcado de Conquest mostró sorpresa ante este giro filosófico. Hablas casi como el mismísimo emperador. ¿De verdad? Preguntó Viltrumite Mark, con una leve sonrisa. Quizás por eso me intriga lo que reveló Mohawk. Saber que soy nieto de Argyle me da derecho al trono, pero, negó con la cabeza. ¿De qué sirve un trono si uno no tiene el poder para usarlo adecuadamente? Miró directamente a Conquest con expresión resuelta. Quiero conocer a tu track como es debido. Servir a un emperador que verdaderamente personifique lo que Viltrun debería ser. No solo conquista, sino elevación. La evolución de todo. La respuesta de Conquest fue otro ataque. Eres un caníbal, afirmó Royal Mark rotundamente, con disgusto evidente en su voz mientras se limpiaba la sangre de un corte sobre su ojo. Siniestro se encogió de hombros, rodeándolo con gracia depredadora. Las etiquetas son tan limitantes. Prefiero pensarlo como reciclaje. ¿Por qué desperdiciar toda esa proteína? Se enfrentaron nuevamente, esta vez con Royal Mark tomando la ofensiva. Le dio un puñetazo en el estómago a Sinister con la suficiente fuerza como para doblarlo, y luego le dio un rodillazo en la cara que hizo volar los dientes. Siniestro escupió sangre. A su sonrisa le faltaban varios dientes. Ahí está, dijo con satisfacción en la voz. Esa rabia. Esa violencia. No eres tan diferente a mí después de todo. No me parezco en nada a ti, gruñó Royal Mark, presionando su ventaja con una serie de golpes que hicieron retroceder a Sinister. ¿No? Se burló Siniestro, bloqueando algunos golpes mientras otros impactaban con un impacto espantoso. Entonces, ¿por qué lo disfrutas tanto? La pregunta tomó a Royal Mark por sorpresa, lo que permitió que Sinister contraatacara con un brutal cabezazo que les partió la piel de la frente a ambos. La sangre corría por sus rostros mientras luchaban, atravesando la pared de la cantera y cayendo hacia la ladera adyacente. He matado a cientos, susurró Siniestro mientras forcejeaban. Hombres, mujeres, niños. A cualquiera que se me cruzara. A cualquiera que me mirara mal. Su voz bajó, casi íntima. ¿Y sabes qué fue lo mejor? El momento en que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Cuando vieron lo que realmente soy.
Royal Mark se soltó, poniendo distancia entre ellos. ¿Y qué es eso? El depredador supremo, respondió Siniestro, con los ojos llenos de locura. La cima de la cadena alimenticia. El monstruo del que los padres advierten a sus hijos. Atacó de nuevo, esta vez alcanzando a Royal Mark con un golpe que lo hizo estrellarse contra varias capas de roca. Royal Mark emergió, escupiendo sangre, con el uniforme roto y sucio. ¿Sabes qué es gracioso? Continuó Sinister, implacable tanto en sus ataques como en su guerra psicológica. Empecé con villanos. Gente que todos coincidían en que merecía morir. Luego, héroes que se interponían en mi camino. Luego, civiles que vieron demasiado. Esquivó el contraataque de Royal Mark, riendo. La primera familia que comí fue un accidente. Tenía hambre después de una pelea, y simplemente estaban, allí. Me enseñaron que eran ganado durante tanto tiempo y bueno, lugar equivocado, momento equivocado. Royal Mark rugió furioso, atacando a Sinister con la fuerza suficiente para hundirlos a ambos en la tierra. Emergieron segundos después, forcejeando mientras ascendían hacia el cielo nocturno. Su hija sabía dulcísima, susurró Siniestro, con la boca cerca del oído de Royal Mark. Tan tierna. El resto de sus palabras fueron interrumpidas cuando el control de Royal Mark finalmente se rompió. Nolan inmovilizó a Omnimark contra el suelo del desierto, mientras el joven Viltrumita luchaba inútilmente contra su técnica superior. A pesar de la potencia y la furia de Omnimark, los siglos de experiencia de Nolan le daban la ventaja. Escúchame, ordenó Nolan con voz firme pero con tono amable. Matar a tu padre no te trajo la paz. Conquistar la tierra no llenó el vacío. Nada lo hará mientras te impulse la ira. ¿Qué sabes de eso? Espetó Omnimark, todavía forcejeando. Más de lo que crees, respondió Nolan. Una vez creí, como tú, que la superioridad Viltrumita justificaba cualquier acción, que la conquista era nuestro derecho de nacimiento. Estaba equivocado. Omnimark dejó de forcejear y entrecerró los ojos. Así que eres igual que él. Débil. Sentimental. No, corrigió Nolan. Soy más fuerte que nunca como conquistador. Se necesita más fuerza para proteger que para destruir. Más coraje para amar que para dominar. Algo brilló en los ojos de Omnimark. Una grieta momentánea en su endurecido exterior. Dijo algo parecido. Justo antes de que su voz se apagó. Nolan lo soltó y retrocedió. Antes de que lo mataras. Omnimark se levantó lentamente. Su postura ya no era agresiva, sino más bien más discreta. Me miró con decepción. Ni miedo ni ira. Solo, tristeza. Como si le hubiera fallado de alguna manera. Lo hiciste, dijo Nolan en voz baja. Pero no de la forma en que crees. No entendiste lo que él había aprendido. Que hay cosas más valiosas que el poder. Esa conexión, ese amor, esa protección, no son debilidades. Son lo único que le da sentido al poder. El rostro de Omnimark se contorsionó con una compleja mezcla de emociones. Rabia, confusión y, debajo de todo, un dolor tan profundo que parecía agobiarlo físicamente. Era un niño, susurró, y su voz de repente sonó mucho más joven. Un niño que hacía lo que me enseñaban. Lo que creía correcto. Lo sé, dijo Nolan suavemente. ¿Y ahora? Preguntó Omnimark, con aspecto perdido. ¿Qué soy ahora? En lugar de responder, Nolan hizo algo inesperado. Dio un paso adelante y abrazó a Omnimark, abrazándolo como un padre abrazaría a su hijo. Por un instante, Omnimark permaneció rígido en el abrazo. Luego, con un sonido entre rugido y sollozo, se desplomó contra Nolan. Años de dolor enterrado finalmente se abrieron paso. Lo maté, lloró, temblando por completo. Maté a mi padre. Lo maté. Nolan lo abrazó con más fuerza, con los ojos húmedos. Lo sé, hijo. Lo sé. La batalla entre Conquest y Viltrumite Mark había alcanzado nuevos niveles de violencia. El lago debajo de ellos se había transformado. Olas gigantescas se irradiaban hacia afuera con cada impacto, el agua era desplazada por la gran fuerza de su confrontación. A pesar de la ferocidad de su intercambio, se desarrolló un extraño respeto entre ellos. Cada uno reconoció en el otro a un digno oponente, un verdadero guerrero Viltrumita. Luchas como alguien nacido para la batalla, reconoció Conquest después de un intercambio particularmente brutal que los dejó a ambos sangrando por múltiples heridas. Y luchas como cuentan las leyendas, respondió Viltrumite Mark. Las historias de la ferocidad de Conquest se cuentan incluso en mi dimensión. Se enfrentaron nuevamente, esta vez con Conquest ganando.
Sus siglos de experiencia le permitieron anticipar los ataques de Viltrumite Mark, contraatacando con golpes precisos que gradualmente desgastaron las defensas del joven guerrero. Un golpe particularmente devastador envió a Viltrumite Mark al lago. El impacto creó un chapoteo masivo visible a kilómetros de distancia. La conquista siguió, sumergiéndose en el agua para continuar la batalla bajo la superficie. Bajo el agua, sus movimientos se ralentizaron ligeramente, pero no por ello menos letales. Intercambiaron golpes que crearon ondas de presión, dejando a los peces flotando muertos a su paso mientras la fuerza de la conmoción les rompía la vejiga natatoria. Mark, de Viltrumite, quedándose sin aliento, intentó salir a la superficie, pero Conquest lo agarró del tobillo y lo arrastró más profundamente. La sonrisa del antiguo guerrero era visible incluso en las oscuras profundidades. No tenía intención de permitir que su oponente respirara. Pero el Viltrumita Mark había sido entrenado para tales situaciones. En lugar de forcejear hacia arriba, cambió de dirección y clavó el puño en el abdomen de Conquest con la fuerza suficiente para expulsar el aire de los pulmones del Viltrumita mayor. Mientras las burbujas escapaban de la boca de Conquest, Viltrumite Mark aprovechó su ventaja momentánea, agarró a Conquest por la garganta y se disparó hacia arriba, rompiendo la superficie del lago con una enorme columna de agua. Se quedaron flotando sobre la superficie agitada, ambos jadeando en busca de aire, con sus uniformes empapados y rotos. «Ríndete», exigió Conquest entre respiraciones. Nunca respondió Viltrumite Mark, aunque su agotamiento era evidente. Se abalanzaron de nuevo, y su choque provocó un estruendo que resonó por todo el lago. Esta vez, Viltrumite Mark logró atrapar a Conquista con una llave que inmovilizó los brazos del antiguo guerrero, dejándolo vulnerable. «Podría matarte ahora», dijo Viltrumite Mark, con la voz tensa por el esfuerzo mientras mantenía el control. «Pues hazlo», gruñó Conquest. «Termínalo, si puedes». El agarre de Viltrumite Mark se tensó momentáneamente, y luego, para sorpresa de Conquest, se soltó por completo. Retrocedió, aún en postura defensiva, pero ya sin atacar. «No quiero matarte», declaró Viltrumite Mark. «Quiero servir a tu lado. Aprender de tu emperador. Ser parte de algo más grande que la conquista por la conquista misma». Conquest lo observó con recelo, buscando cualquier engaño, pero no lo encontró. «¿Por qué debería creerte?» «Porque ambos sabemos que podría haberte matado ahora mismo», respondió simplemente Viltrumite Mark. «Y ambos sabemos que tú podrías haberme hecho lo mismo varias veces durante nuestra batalla. Nos hemos estado poniendo a prueba, no intentando matarnos de verdad». Una sonrisa lenta y reticente se extendió por el rostro marcado de Conquest. Perspicaz. La mayoría no se habría dado cuenta. «Me entrenaron para ver más allá de lo obvio», dijo Viltrumite Mark. «Para comprender las profundidades de la batalla». Conquest asintió, con una decisión tomada. «El emperador determinará tu destino. Si te considera digno, quizá realmente sirvas a mi lado». «Eso es todo lo que pido», respondió Viltrumite Mark, inclinando la cabeza en un gesto de respeto. La furia de Royal Mark lo había transformado. Atrás quedó el luchador calculador, reemplazado por algo primitivo y aterrador. Atacó a Sinister con una ferocidad que pareció sorprender incluso a la variante caníbal. Su batalla se había convertido en algo apenas reconocible como un combate entre seres sensibles, más bien como animales desgarrándose unos a otros con una furia sin sentido. Mordían, arañaban, daban cabezazos, y cada golpe tenía fuerza suficiente para derribar edificios. «Sí». Rió Siniestro con los labios ensangrentados. «Esto es lo que quería. Muéstrame quién eres de verdad». Royal Mark no respondió con palabras. Su puño impactó la mandíbula de Sinister, dislocándola con un crujido espantoso. Antes de que Sinister pudiera recuperarse, Royal Mark lo siguió con un rodillazo en el estómago que lo dobló, luego un codazo en la parte posterior de la cabeza que lo envió estrellándose contra el suelo de la cantera. Siniestro luchó por levantarse, escupiendo dientes y sangre. «No puedes matarme», se burló. «No lo tienes dentro». «¿De verdad que no?» Royal Mark aterrizó junto a él, con expresión fría de furia. «Te equivocas». Agarró a Sinister por el cuello y lo levantó del suelo. Sinister pateó y forcejeó, con la mandíbula dislocada colgando en un ángulo antinatural. «Puedo matar», dijo Royal Mark, con una voz inquietantemente tranquila a pesar de la ira en sus ojos. «Cuando sea necesario. Para proteger a otros. Para evitar daños mayores. No puedes». Así no logró gruñir Siniestro con la mandíbula lastimada. «No a sangre fría». «Esto no es sangre fría», respondió Royal Mark. «Esto es justicia».
Por todos los que has asesinado. Por todos los que has consumido. Los ojos de Sinister se abrieron de par en par al comprender que Royal Mark hablaba en serio. Reanudó su forcejeo, logrando liberarse con un desesperado impulso de fuerza. Se tambaleó hacia atrás, intentando distanciarse. Espera, suplicó, perdiendo de repente su bravuconería. Podemos hablar de esto. Puedo cambiar. Puedo. Royal Mark se abalanzó sobre él en un instante, abordándolo con suficiente fuerza para empujarlos a ambos a través del suelo de la cantera hasta las cavernas subterráneas que se encontraban debajo. En la oscuridad, su lucha continuó, interrumpida por el sonido de rocas rompiéndose y gruñidos de dolor. Cuando emergieron de nuevo, Siniestro estaba claramente perdiendo. Sus movimientos eran lentos, sus ataques fácilmente contrarrestados. La sangre manaba de múltiples heridas, su uniforme estaba hecho jirones. Por favor, suplicó mientras Royal Mark avanzaba hacia él. Piedad. ¿Le mostraste compasión a la familia que devoraste? Preguntó Royal Mark con voz serena. ¿Con la hija que dijiste que sabía dulce? La mirada de Siniestro recorrió el lugar, buscando una salida. Al no encontrarla, intentó un último ataque, abalanzándose sobre Royal Mark con sus últimas fuerzas. Royal Mark esquivó el torpe asalto y, con una brutalidad impactante, sujetó la cabeza de Sinister entre sus manos. Con un rugido que resonó por toda la cantera, se retorció violentamente. El sonido del cuello de Sinister al romperse fue como un disparo en la noche. Pero Royal Mark no había terminado. Con un salvajismo que habría horrorizado a sus amigos y familiares, continuó girando hasta que la cabeza de Sinister se separó por completo de su cuerpo. La sangre salpicó el rostro y el pecho de Royal Mark mientras él estaba allí, sosteniendo la cabeza cortada de su contraparte malvada, y respirando entrecortadamente. Lentamente, recuperó la consciencia. Miró lo que sostenía, lo que había hecho, y por un instante pareció a punto de vomitar. Luego, su expresión se endureció de nuevo. Justicia, susurró para sí mismo. Nada más. De vuelta en el almacén, las variantes malvadas restantes observaron nerviosamente cómo Mau Mark descendía del cielo y aterrizaba en el piso de concreto con un fuerte golpe. Detrás de él, arrastró dos cuerpos. Phantom Mark y Maskless Mark, ambos claramente muertos. Los dejó caer bruscamente a los pies de Trag y volvió a arrodillarse con la cabeza gacha. Como ordenaste, emperador. Dos de ellos, muertos por mi mano. Las otras variantes se tensaron, listas para la batalla o la huida, pero Trag no había hecho ningún movimiento contra ellas. Se sentó en lo que parecía un trono improvisado, una pila de contenedores de carga dispuestos para sostener su enorme figura, y observó los acontecimientos con un distanciamiento clínico. Amanda estaba a su derecha en su forma mejorada, su piel teñida de verde brillaba en la tenue luz del almacén. Roberta se posicionó a su izquierda, su mirada analítica recorrió las variantes reunidas, calculando amenazas y posibilidades. Mark y Eve originales permanecieron cerca, con expresiones preocupadas al observar las versiones malvadas de Mark. Estos fueron los caminos no tomados, las decisiones que podrían haber llevado a la oscuridad en lugar del heroísmo. De repente, los ojos de Trag, que habían estado cerrados en aparente meditación, se abrieron de golpe. Ya terminaron, afirmó simplemente. Como si fuera una señal, tres figuras aparecieron en el agujero en el techo del almacén. Nolan descendió primero, sosteniendo a un Omnimark sometido, que parecía físicamente ileso, pero emocionalmente devastado. Tenía los ojos enrojecidos y una expresión atormentada. Después vinieron con Kesty Viltrumite Mark, ambos con las heridas de su batalla pero moviéndose con respeto mutuo en lugar de hostilidad. Aterrizaron en lados opuestos del almacén, pero sin la tensión que había marcado su enfrentamiento anterior. Finalmente, Royal Mark regresó solo, su uniforme empapado de sangre y su expresión sombría. Llevaba algo envuelto en los restos de su capa. Un bulto que dejaba pocas dudas sobre el destino de Sinister. Trag observó a los combatientes que regresaban, observando los resultados con un leve gesto de satisfacción. Como era de esperar, murmuró, levantándose de su trono improvisado. Las variantes malvadas se miraron entre sí, con incertidumbre evidente en sus expresiones. Con la traición de Mohawk, la muerte de Sinister y la aparente deserción de Omnimark y Viltrumite Mark, sus posibilidades de éxito habían disminuido drásticamente. La mirada de Trag los recorrió con expresión ilegible mientras contemplaba su destino. La habitación del hospital estaba en silencio salvo por el suave pitido del equipo médico.
La luz del sol se filtraba a través de las persianas medio cerradas, proyectando barras alternas de luz y sombra sobre la cama blanca y estéril donde Eve yacía inmóvil. Marca Oscura se sentó a su lado, sus dedos jugando ociosamente con un mechón de su cabello. Su expresión era tranquila, casi serena, un marcado contraste con los horrores que había infligido al mundo, a ella. «Te está creciendo el pelo de nuevo muy rápido», observó con una dulzura que hacía sus palabras aún más inquietantes. «Las enfermeras me dicen que es señal de que tu salud está mejorando. ¿No es maravilloso, Eve?» Ella permaneció en silencio. Sus ojos eran lo único que aún podía moverse con libertad. Estaban fijos en el techo, evitando deliberadamente su mirada. La parálisis que se había apoderado de su cuerpo desde el cuello hacia abajo no le había quitado su mente, ni sus pensamientos, ni su odio. Solo su capacidad de expresarlos. La resistencia en el cuadrante oriental cayó ayer, continuó Darkmark conversacionalmente, como si estuviera hablando del clima. Creyeron que podrían esconderse en los viejos túneles del metro. Como si algo en este planeta pudiera esconderse de mí. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras le metía el mechón de pelo detrás de la oreja. 43 bajas. Mucho más limpio que la operación de la semana pasada. Los ojos de Eve parpadearon brevemente, único indicio del dolor que la invadía. 43 amigos más, aliados, posiblemente personas que ella misma había reclutado, habían desaparecido. ¿Cuántos habían muerto por su incapacidad para detenerlo? La cifra era demasiado alta para pensar en ella sin llorar. Papá dice que tendremos el control total del continente para finales de mes. La resistencia europea se está mostrando tenaz. Frunció el ceño ligeramente. Pero con el tiempo cederán. Todos lo hacen. Su mano se deslizó hasta su mejilla, acariciándola con una ternura que le revolvió el estómago. He estado pensando en nuestro futuro, Eve. Una vez que todo esto quede atrás. Quizás una casa en un lugar tranquilo. Lejos de las ciudades. Solo nosotros dos, dijo mientras su mano comenzaba a bajar más. El monitor que registraba el ritmo cardíaco de Eve la delató. El pitido constante se aceleró ligeramente. Marca Tenebrosa lo notó y su sonrisa se ensanchó. ¿Lo ves? Hasta tu cuerpo sabe que pertenecemos el uno al otro, susurró, acercándose. Eres la única que me mantiene, en equilibrio. La única que importa. Una lágrima escapó del rabillo del ojo de Eva, deslizándose por su sien hasta su cabello. Odiaba esta debilidad, esta traición de su propio cuerpo, mostrando su miedo, pero no podía detenerla. No podía borrarlo. No podía gritar la rabia que crecía en su interior con cada suave roce de su mano. No llores, la tranquilizó Marca Tenebrosa, secándose la lágrima con el pulgar. Sé que es abrumador. Todo este amor que siento por ti. Pero con el tiempo lo entenderás. Verás que todo lo que he hecho, todo lo que hemos construido, ha sido por nosotros. La luz del sol que entraba por la ventana se atenuó de repente, como si una nube hubiera tapado el sol. Pero la sombra que cayó sobre ellos fue demasiado abrupta, demasiado definida. Marca Tenebrosa frunció el ceño y se giró hacia la ventana. Una figura imponente se alzaba allí, recortada contra el sol de la tarde. De hombros anchos, con un bigote distintivo, visible incluso en la sombra. Marca Tenebrosa reaccionó al instante. Años de instinto de combate lo impulsaron a ponerse de pie. ¿Quién? Su pregunta se apagó al lanzarse contra el intruso con el puño extendido. El puñetazo impactó con fuerza en el rostro de la figura, y se detuvo como si hubiera golpeado al invencible. Un crujido espantoso resonó por la habitación cuando el brazo de Marca Tenebrosa se hizo añicos con el impacto, con fragmentos de hueso desgarrando músculo y piel. Gritó, tambaleándose hacia atrás, aferrándose la extremidad destrozada. ¿Qué demonios? Jadeó, con el rostro contorsionado por el dolor y la conmoción. ¿Quién eres? La figura entró de lleno en la habitación y los ojos de Eve se abrieron de par en par en señal de reconocimiento y miedo ante el hombre que había visto en varios carteles de propaganda. Trad, pero ella lo desconoce. No es el Trad de su mundo. ¡Qué decepción!, dijo Trad, con su voz grave resonando en la pequeña habitación. Tan distinto del chico que he llegado a considerar mi propio sobrino. Marca Tenebrosa retrocedió a trompicones, con la confusión mezclada con el dolor en su rostro. ¿De qué hablas? Gran regente, no soy tu gran regente, interrumpió Trad, avanzando lentamente. Y tú no te pareces en nada al Mark Grayson que conozco. Antes de que Marca Tenebrosa pudiera responder, Trax movió a una velocidad increíble. Una mano enorme lo rodeó por el cuello, levantándolo sin esfuerzo del suelo. La otra lo sujetó por el torso.
Eve cerró los ojos, pero no pudo bloquear el sonido húmedo y desgarrador que siguió, ni el grito abruptamente silenciado de Darkmark. Cuando los abrió de nuevo, Track sostenía dos mitades separadas del hombre que la había atormentado durante meses, con sangre goteando de sus manos sobre el prístino suelo del hospital. Con desdén casual, arrojó los restos a un lado y dirigió su atención a la puerta donde había aparecido una nueva figura. «Mark». La voz de Nolan llegó confundida y alarmada. Entonces sus ojos se posaron en Track, abriéndose de par en par por la sorpresa al contemplar la escena. La sangre, los restos esparcidos y Track parado en el centro de todo. «Gran regente». «¿Qué significa esto?» «Mi hijo, fue una desgracia», terminó Track por él, con voz fría. «Igual que tú». Nolan, al percibir el peligro, adoptó una postura defensiva, pero el miedo era evidente en sus ojos. «Hemos sido leales a Viltrum. Hemos conquistado este planeta como se nos ordenó. Lo que sea que creas que hemos hecho», Track no le permitió terminar. Con una aceleración que lo hizo parecer teletransportado, se plantó frente a Nolan, con una enorme mano envolviendo el rostro del Viltrumita. Nolan luchó, sus manos arañando el brazo de Track, pero era como intentar doblar un planeta. Eve se dio la vuelta mientras Track aplicaba presión, incapaz de mirar a pesar de que una parte de ella, una parte oscura y herida que apenas reconocía, sintió una oleada de reivindicación cuando sus torturadores finalmente encontraron justicia. El sonido húmedo que siguió le dijo todo lo que necesitaba saber. El silencio cayó sobre la habitación, interrumpido solo por el pitido constante del equipo médico y el suave goteo de sangre de las manos de Track. Eva giró su mirada con cautela y lo encontró mirándola con una expresión ilegible. Con movimientos cuidadosos que parecían incongruentes con su tamaño y la violencia que acababa de desatar, Track se acercó a su cama. Tomó la silla que había ocupado Darkmark y se sentó en ella con deliberada gentileza. El silencio se prolongó entre ellos, mientras la sangre seguía goteando de su enorme figura sobre el suelo blanco del hospital. Cuando por fin habló, su voz fue sorprendentemente suave. «Soy de otra realidad», afirmó simplemente. «¿Sabes de esas cosas? ¿El multiverso?» Eva, después de un momento de asimilarlo lentamente, logró asentir levemente, un movimiento apenas perceptible pero lo máximo que podía hacer dada su condición. «En mi mundo, soy el emperador del imperio de Viltrum», continuó Track. «He conquistado la Tierra, pero a diferencia de estos», señaló con desdén los restos, «tontos, lo hice con eficacia. Sin derramamiento de sangre. Sin sufrimiento innecesario». Eva lo observó con cautela, incapaz de reconciliar a este gigante articulado, casi gentil, con el ser que acababa de destrozar a dos Viltrumitas con sus propias manos. «En mi mundo, tu contraparte se ha vuelto importante para mí», dijo Track, con un atisbo de incomodidad en su rostro. «He llegado a verla como una hija, aunque no sé si ella me ve con una perspectiva paternal». Los ojos de Eva se abrieron ligeramente ante estas palabras inesperadas. «Tú no eres ella», reconoció Track. «Y yo no soy el Track de tu mundo. Pero cuando me enteré de tu situación por el Armstrong Levy de mi mundo, me sentí obligado a actuar». Hizo una pausa, casi sorprendido por su propia admisión. «Esto no es propio de mí. No suelo actuar por impulso. Quizás mi tiempo en la Tierra me ha cambiado más de lo que creía. Estaba empezando a actuar más como su primer yo en la vida. Más como Samael», se dio cuenta internamente. Quizás fue porque finalmente comenzó a sentir las conexiones que sentía Samael en lugar de la frialdad de ser el emperador solitario. Él volvió a guardar silencio, estudiándola con esos ojos que parecían ver hasta lo más profundo de su ser. «Pronto, Armstrong llegará con médicos de mi mundo», continuó finalmente. «Poseen tecnología médica Viltrumita capaz de reparar tu columna vertebral. Podrás moverte de nuevo, por voluntad propia». Se levantó de la silla, elevándose sobre su cama. «Te dejaré descansar hasta que lleguen». Cuando se giró para irse, Eve sintió una oleada de energía desesperada. Concentrando cada fibra de su voluntad, logró activar sus poderes. Las habilidades de manipulación molecular que una vez la convirtieron en una heroína formidable. Una energía rosa parpadeaba débilmente alrededor de su mano derecha, obligándola a moverse contra la parálisis que la había reclamado, algo que no había intentado hacer en meses, ya que cada vez que lo hacía, Darkmark la tomaba con más fuerza para imponer su reclamo sobre ella. Con un esfuerzo tembloroso, extendió la mano y agarró la enorme mano de Track. «Por favor», susurró, con la voz ronca por la falta de uso. «No te vayas». Track se quedó paralizado, mirando la mano de ella sobre la suya con genuina sorpresa. Tras un instante de vacilación, se recostó en la silla.
El silencio cayó entre ellos nuevamente, pero Eve mantuvo su agarre en su mano, sacando fuerza del contacto. Con otra oleada de energía rosa, intentó incorporarse hasta quedar sentada. Track, al ver su lucha, colocó suavemente su otra mano detrás de su espalda, sosteniendo su peso mientras la ayudaba a levantarse. Lo que sucedió a continuación nos sorprendió a ambos. Eva, abrumada por la emoción, alivio, pena, esperanza, todo a la vez, se abalanzó sobre el pecho de Track. Sus delgados brazos no podían rodear su enorme figura, pero aún así se aferró a él, con su rostro presionado contra el abrigo manchado de sangre de la bestia de batalla. Gracias, sollozó, y las palabras se le escaparon en una letanía entrecortada. Gracias, gracias, gracias. Track permaneció inmóvil durante varios segundos, claramente inseguro de cómo responder a esta demostración. Luego, con dulzura, le devolvió el abrazo con cuidado, con una mano enorme sosteniéndole la espalda y con la otra dándole unas palmaditas suaves en el hombro. «Estás a salvo ahora», dijo simplemente. Eva continuó llorando. Años de impotencia y horror se derramaron en un torrente de lágrimas. Lloró por los amigos que había perdido, por el mundo que había caído, por el cuerpo que la había traicionado y por el futuro que le había sido robado. Pero debajo del dolor había algo que ella creía perdido para siempre. La esperanza. Track la abrazó mientras ella lloraba, su expresión se suavizó en algo que casi podría haber sido compasión. Esta no era su Eva, no era la joven que había llegado a ver como hija en su propio mundo. Pero en este momento de vulnerabilidad, la distinción no parecía importar.